Bueno, pues sin más dilación, vamos a ir ya con la primera ponencia, para la que contamos con Salvador Martín Moyá, cuyo título será La mediación desde una perspectiva realmente crítica. Salvador Martín, licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid, estudios avanzados en investigación didáctica y psicopedagógica en entornos escolares por la Universidad Camino José Cela, educador y gestor de proyectos digitales educativos del Museo Thyssen-Bornemisza. Ahí desarrolla el diseño, ejecución y evaluación de actividades y proyectos educativos destinados a escolares, docentes, familias, jóvenes, adultos y profesionales de museos, con responsables de la web Educatizen, portal educativo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y a ello se suma la creación y gestión de diferentes sites para proyectos específicos. Aquí pintamos todos, y en las ediciones 2012-2016 de los congresos, los museos y la educación. Diseño y puesta en marcha, gestión de diferentes aplicaciones, digitalización de contenidos, publicaciones educativas online y proyectos de videojuego desarrollados por el museo. Gestión de perfiles en redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Coordinador y ponente de cursos, jornadas sobre educación, museos, tecnologías en museos, universidades y otras instituciones culturales. Bueno, y alguna cosa más. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros en los encuentros. Así que bienvenido, Salvador, bienvenido. Y nada, pues muchas gracias por estar en estos encuentros y sin más, pues te dejo ya la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por la presentación. Me han presentado. Bueno, funciona así. Yo me dedico, soy educador del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y me dedico a hacer un montón de cosas, ¿no? Y esto casi siempre es difícil de explicar. Porque cuando intento explicar a qué se dedica un educador, generalmente la gente piensa que nos dedicamos a los niños, ¿no? Y hacemos muchísimas otras cosas. Me gustaría antes de empezar preguntaros, ¿cuántos de vosotros trabajáis en un museo? Aquí, ¿en qué museo trabajan? Museo de Navarra, fenomenal, por allí. Fenomenal. ¿Y alguien trabajáis en el área de educación? Sí, por ahí. ¿Área de educación? ¿Dónde trabajas? Oye, pues seguro que me comprendéis, ¿no? Que cuando intentamos explicar a qué nos dedicamos, siempre nos catalogan como trabajáis para niños, ¿eh? Y hacemos muchísimas otras cosas más, ¿no? Yo trabajo haciendo visitas para escolares, familias, jóvenes, adolescentes, adultos, pero también programo todo lo que tiene que ver con formación de docentes, formación de futuros profesionales de los museos. Llevo la página web del área de educación del Museo Thyssen. Llevo todo en la parte de desarrollo educativo digital del museo, ¿no? Desarrollamos aplicaciones y hay un proyecto muy especial para mí que es un videojuego, el videojuego Nubla, que también forma parte de una de mis tareas, ¿no? Y entre las tareas, otra de las tareas que tengo, además de los cursos, como ya he dicho, la formación de futuros profesionales o profesionales de los museos, son los congresos de educación y museos que celebramos cada 4 años en el museo y que próximamente vamos a presentar. Y esta es la cara que pone mi madre cuando le explico a qué me dedico, más allá de hacer visitas con niños. Mi visita va a estar animada con GIF, imágenes, vídeos. Me he contenido un poco. Porque soy mucho de poner vídeos e interactuar, así que como he visto que era un foro muy serio, yo también he intentado ser muy serio, aunque la vena de educador me tira, ¿no? La cabra siempre tira al monte. Como decía, yo trabajo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, seguramente todos conocéis el museo. Esta es la parte como más institucional que os voy a saltar. Es un museo que nos permite recorrer la historia del arte desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Yo siempre digo que es un pequeño libro de historia del arte, del arte europeo, ¿de acuerdo? Que nos permite ir viendo poco a poco cómo ha cambiado la forma de pintar, pero también la forma de relacionarnos con las obras de arte, ¿de acuerdo? Es un privilegio, para mí es un gustazo trabajar en este museo, porque nos permite relacionar obras, como digo, del siglo XIII con el siglo XX de manera muy diversa.
Es un museo, bueno, aquí hay siempre una gran confusión, que es un museo público, aunque mucha gente piensa que es un museo privado. Es un museo público que nos pertenece a todas y a todos nosotros, ¿de acuerdo? Es un museo estatal. Es cierto que el origen de la colección es de una familia, pero hace más de 25 años esta familia le vendía al Estado español su colección de arte, que era la colección de arte privada más importante del mundo, ¿de acuerdo? La llegada de la colección Thyssen-Bornemisza a Madrid viene a suplir algunos de los grandes lagunas del patrimonio histórico español relacionado con la pintura, especialmente con el impresionismo, pero también con la pintura norteamericana del siglo XIX, o con algunos movimientos de vanguardia típicamente del siglo XX. Pero es un museo público, el edificio, las obras, cuando las visitéis, nos pertenecen a todos nosotros. Y esto es una de las grandes confusiones que generalmente suele tener la gente, ¿de acuerdo? Así que nosotros trabajamos en un museo público y casi siempre lo intentamos remarcar. Cuando empecé a trabajar en el museo, yo llevo 10 años trabajando en el museo, empecé a hacerme un listado de cómo me gusta pensar el museo, ¿no? Es un listado que siempre recurro para ir completando. A veces he ido cambiando palabras, a veces he ido cambiando ideas, pero siempre me viene bien ir a ese listado para ver que me siento realizado como educador del museo, ¿no? Que mis propósitos, mis ideas y el propósito de las ideas del grupo de educadores, que lo voy a presentar a continuación, se siguen cumpliendo año a año, ¿no? O en cada una de las actividades que implementamos. Entonces me organizé un listado de cómo me gusta pensar el museo. Ya había dejado atrás eso de pensar qué es un museo o para qué sirve un museo, y ahora mi siguiente idea, cuando ya me dediqué ya profesionalmente a la educación del museo, es cómo me gusta pensar el museo. Y me gusta pensar el museo de muchísimas maneras. Y empecé con el listado. Me gusta pensar el museo como lugar habitado, lugar donde la gente ríe, debate, llora, se enfada, se va de la visita porque se ha enfadado mucho. Un lugar donde ocurren cosas. Me gusta pensar el museo con tiempo, con el cuerpo, desde los 0 a los 3 años. Me gusta pensar el museo de la vulnerabilidad, con la nariz, desde la crisis, desde lo político, social, reivindicativo, asociativo. Me gusta pensar el museo con los ojos, de la intimidad, desde el suelo, para los 7, 17, 21, 35 y 49 años. Me gusta pensar el museo ecológico. Me gusta pensar el museo con el gusto, desde el género, sentado en un banco, de la violencia, para la imaginación, como proceso, desde tu historia. Me gusta pensar el museo como relato y alegato. Me gusta pensar el museo desde lo inmaterial, desde casa, desde la complejidad, desde Google, que es una de mis tareas principales, desde la complejidad, desde la alegría, diversión y el juego, desde el techo. Uy, os recomiendo que cuando vayáis al museo Thyssen, miréis al techo, ¿no? Ya sabéis que el museo es obra de Monet, es un palacio histórico que se vació por completo para acoger la colección Thyssen-Bornemisza y es obra de Monet. Y cuando vayáis al museo os pido que miréis al techo porque es espectacular. Me gusta pensar el museo desde el desconocimiento, con el culo, con acción y transformación, desde la intuición, desde los 100 años y con perspectiva, desde lo público y lo plural, desde la fábula, cuando no pasa nada y desde la nada. Pensar el museo desde el estar al ser, desde mis funciones del museo. Pensar el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desde lo posible, desde el deseo, lo posible y lo real. Este listado poco a poco va cambiando, a veces altera, a veces matiza palabras, pero siempre lo tengo como referencia para pensar mi trabajo, ¿no? Y eso es importante, cómo pensamos y cómo nos vemos los educadores, las educadoras del museo o los mediadores culturales. Paso al siguiente. Y me gusta pensar el museo o un museo mucho más humano. Y esto es lo que me pasa cada vez que transito por la sala del museo, llego a la parte de contemporánea y veo esta obra de Kupka, la taladradora. Y recuerdo el diálogo que tuvieron estas dos personas delante de esta obra. Me gustaría compartirlo con vosotros. He elegido el cuadro no porque me llame mucho la atención,
sino por el tema que ha elegido Aurora, que es violencia y tensión, de Kuzka. Vamos, el pintor no creo que esa fuera su idea, pero a Aurora le puso ese tema. Entonces, a mí me parece que la violencia en el mundo, en general, la tenemos muy presente en los medios de comunicación, en el trabajo, por la calle, en casa. Es una violencia y es una tensión que tenemos continuamente. Y es algo que lo tenemos ahí y lo tenemos que tener todos los días presente. Tú lo enfocas más a nivel general, en cuanto a la sociedad o en cuanto al mundo, la violencia. Yo lo enfoco en un nivel más personal. En cuanto al nivel de violencia de género, o llamémosle violencia machista, lo mismo me da. Es un momento en el que sí hay tensión, porque hay una violencia que está constantemente, diariamente machacándote. Es una violencia que tú no te das cuenta de que existe, es repetitiva, mecánica como la taladradora, inhumana. Es una violencia inhumana que te absorbe, que te destruye, que te destroza poco a poco. Sí hay tensión, cada día hay más tensión, pero tú tampoco eres consciente de que hay tensión, ni eres consciente de que hay violencia, hasta que un día llega el momento en que te das cuenta de que no tienes manera de parar esa violencia, de que la única solución es cortar la corriente, arrancar el cable, destruir la máquina. Nada más. Creo que lo que hace Aurora es proyectar su propia vivencia, su historia en una obra del museo. Y desde que paso por esa obra, mi forma de verla ha cambiado por completo, ¿no? Es proyectar su historia, lo que es ella, ¿no? La violencia, la tensión, historias de género, aplicado a una obra como La taladradora, que podía pasar casi desapercibida por la sala de nuestra institución. Vamos a empezar. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos pensar los museos cuando el feminicidio, la ecología, los desahucios forman parte de nuestras preocupaciones principales, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el museo cuando están pasando esas cosas? ¿Cómo podemos pensar el museo cuando la tasa de abandono escolar en España continúa siendo de la más alta en Europa, cuando el acceso a la cultura, nuestros espacios culturales está vedado por un amplio grupo social? ¿Cómo podemos pensar los museos cuando los educadores y los mediadores culturales tienen precarizado su trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el museo cuando tenemos tantos problemas? ¿Cómo lograr que los museos, el arte y la cultura se conviertan en herramientas para el desarrollo social y personal? Y fijaros, el viernes cuando estaba haciendo una visita, era obras maestras, una visita donde cuestionamos lo que son obras maestras en el museo, las obras maestras de la colección, las cuestionamos, debatimos sobre qué es una obra maestra. Pasaba esto a las puertas del Museo Thyssen. Ya sabéis que el Museo Thyssen se encuentra al lado del Congreso de los Diputados y allí pasa de todo. Además de las celebraciones del Atleti y del Real Madrid, cada semana tenemos una manifestación y esta era la manifestación del viernes. Y mientras íbamos paseando por la sala del museo, se escuchaban los gritos de la gente que se manifestaba, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el museo cuando al otro lado del muro, a apenas 3 metros, está ocurriendo esto? ¿Cómo podemos pensar el museo? Pero también, ¿qué límites nos imponen las instituciones culturales? ¿Qué límites nos imponemos nosotros como profesionales de los museos? ¿Y qué límites se impone el público también a la hora de buscar en el museo una respuesta o una voz dentro de la sociedad? Museo Thyssen, Educathyssen. Educathyssen realmente se empezó a llamar la página web, el área del área de educación, que es la página web que gestionamos Rufino Ferreras, que es el jefe del Departamento de Educación, y yo, ¿no? Es un portal totalmente aparte que nosotros gestionamos como un proyecto educativo en sí, ¿de acuerdo? No es un proyecto informativo donde tú vas a
ver lo que está sucediendo, sino que proponemos que la página web se convierta en un lugar para la acción, para la creación, para el debate. Y este es el equipo de educación. Me falta una educadora, ¿no? que me va a matar cuando esté viendo esta retransmisión en directo porque se me ha olvidado poner la foto. Somos todas estas personas para desarrollar todo el programa educativo del museo. En el museo no hay guías, sino solamente hay educación, un área de educación, ¿de acuerdo? Y nosotros somos los que nos ocupamos de desarrollar todas las propuestas de mediación y educación que realiza el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Cada uno de nosotros realiza todas las visitas, todo tipo de visitas, trabajamos con todo tipo de público y además cada uno de nosotros tiene asignados diferentes proyectos en los que trabajamos en equipo y nos vamos moviendo de proyectos para que todo el mundo participe en todos los proyectos que llevamos a cabo. Y este es el mapa de acción del museo, del área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza. Está dividido en 9 focos de acción. El primero de ellos es el museo en la escuela, el segundo de ellos es la escuela en el museo y así sucesivamente. Jóvenes, adultos, universidad, educación digital, educación para profesionales de los museos, formación para los profesionales de los museos, educación social, que es uno de nuestros campos de acción más importantes. Y cada uno de esos focos de acción se subdivide en programas, actividades, proyectos y laboratorios. Y así se va capilarizando toda nuestra actividad educativa. Ahora mismo tenemos en marcha realizamos 85 diferentes tipologías de visitas y diferentes proyectos y programas. ¿Qué es esto que os voy a enseñar aquí? Además de hacer las visitas, hace algunos años, hace más de 15 años, decidimos dar un cambio a la acción educativa del área en el que trabajamos. No solo queríamos desarrollar visitas con los públicos, sino que queríamos crear espacios de encuentro y ciudadanía con la gente que quería venir y colaborar con el museo. Creamos diferentes laboratorios, que son laboratorios de pensamiento creativo, de trabajo conjunto con diferentes agentes del sector, artistas, docentes, profesores, especialistas en tecnología, y conformamos todos estos laboratorios. El más antiguo de todos es el de educación social, que empezó a trabajar hace 17 años, con mesas con diferentes tipos de colectivos. Empezó con una mesa de mujeres, mesas con diferentes agentes. Musaraña es nuestro proyecto para docentes. Nubla es el proyecto de videojuegos, jóvenes y arte. Archi es un proyecto de tecnología y accesibilidad. Alfabeto es un proyecto de idiomas y arte. Educación en Museo es un proyecto dedicado exclusivamente para los profesionales de museo y desarrollamos también el proyecto Nosotras, que es un proyecto de género con más de 10 años de antigüedad, y proyecto expositivo. Nosotros desde el área de educación comandamos actividades expositivas dentro de nuestra institución. Y la última que desarrollamos es una exposición que se llamó Lección de Arte. Fue una auténtica revolución para nosotros y una auténtica revolución para el museo. Y estos campos de acción o algunos de estos laboratorios son los que voy a señalar esta mañana porque han supuesto un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de entender lo que son los museos. Voy a contar muy brevemente, si alguien tiene alguna pregunta puede interrumpir cuando quiera porque la charla está hecha para vosotros. Voy a contar brevemente 2 proyectos, a lo mejor 3, y el primero de ellos es Musaraña, nuestro laboratorio para docentes. El Museo Thyssen, cuando abrió sus puertas, uno de los principales objetivos fue trabajar con los profes y se pusieron en marcha las primeras actividades. No sé qué imagináis que fue lo primero que hicimos con los profes: enseñarles la colección y trabajar la colección desde un punto de vista histórico-artístico. Los primeros proyectos, las primeras actividades que salieron del área de educación estaban encaminados para ello. Fue en 1994 y ese tipo de formación, que era una formación de contenido histórico-artística, se mantuvo hasta 2007. Sí, la fecha a veces se me cuela, pero hasta 2007 llegó ese tipo de formación, ¿de acuerdo? Donde abordábamos movimientos artísticos, pintores. Era una colección que venía de fuera y tenemos que imbricar a los profesionales de la educación en conocerla, ¿no?, en profundidad. A partir de 2007 a 2009 hicimos un nuevo cambio
Y ya no nos centrábamos tanto en movimientos artísticos, en pintores, en la época de los pintores, sino que trabajamos con otro tipo de temática. En este caso no era nada revolucionario, eran las técnicas artísticas. Y ahí implicamos a artistas también para abordar nuestra colección de cara a que fuera pertinente para los docentes, ¿no? Hicimos también otros cursos relacionados con el espacio, el color, la luz, pero era un tipo de curso como más tradicional, ¿de acuerdo? Que era el que necesitamos en ese momento, ¿no? Forma parte de nuestra historia. La fotografía, tenemos un gran archivo de fotografía y las fotografías son archivos o detonantes para la memoria. Y fijaros, la fotografía de algunos de los profesores todavía sigue colaborando con nosotros, ¿no? Y a veces nos piden el book de cómo han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Y es muy bonito ver cómo se han implicado algunos profesores durante 20 años con el Museo Thyssen. Pero fijaros, las imágenes, ¿no? Que podemos ver o leer de este tipo de imágenes. Pues era una formación donde había un especialista que daba a los demás. No había ningún tipo de interacción, ¿no? No aportaba mucho más allá, sino yo como especialista le doy información, los profesores la recibían, venían con sus alumnos, se conformaban su visita y se terminaba toda nuestra relación. Pero a partir de hace algunos años, a partir de 2009, hicimos un parón. Decidimos dejar de hacer ese tipo de cursos, nos tomamos como un año de reflexión de qué queríamos hacer con los docentes y nos centramos en la metodología. Ya habíamos estudiado muchísimo la colección, ya habíamos hablado muchísimo de impresionismo, de la vanguardia, ya habíamos visto muchos maestros antiguos, maestros modernos y necesitamos trabajar con la metodología y trabajar el arte en las aulas de una manera totalmente diferente. Y creamos el proyecto Musaraña. Y fijaros las imágenes, son totalmente diferentes, ¿no? Nos muestran otro tipo de forma de ser y estar en el museo. Estas imágenes corresponden a nuestra actividad, una actividad que se llama Comienza la clase. Un fin de semana nos encerramos con los profesores en el museo y desarrollamos diferentes talleres, mesas de debate para pensar una serie de detonantes que desarrollaremos a lo largo del año, ¿de acuerdo? Y el detonante de este año era la revolución. Como la educación y el arte son vías de revolución para los alumnos, ¿no? Y como el arte es una vía para la reivindicación. Y lo vemos ahí, ¿no? Como los profesores cambiaban su actitud, su forma de ser y su forma de estar en el museo. ¿Qué queríamos con este nuevo proyecto? Queríamos mover el suelo, remover certezas, descubrir nuevas posibilidades, provocar inestabilidad para que exista movimiento. No dábamos recetas cerradas, sino dábamos posibilidades de trabajo con los profesores. Y ahora mismo tenemos una comunidad de 200 profesores que trabajan de manera constante con nosotros en el museo. Y fijaros cómo ha cambiado. Ha cambiado esa forma de ser y estar en el museo. Hacemos radio en sala, hacemos performance en sala, hacemos picnics en las salas del museo, trabajamos con nuestro espacio, con nuestro cuerpo. Hablamos de ecología, hablamos de la basura, cocinamos para generar ideas y crear espacios de empatía que nos permitan diluir las barreras, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir todos juntos. Hablamos de revolución, de derecho a la cultura, de cuerpo, de luz, de violencia, agresividad. Tenemos un encuentro que comienza las clases. A lo largo del año tenemos al salir de clase, que son diferentes encuentros, talleres con artistas. Al final del curso tenemos un terminal en las clases donde los profesores presentan los proyectos que han realizado a lo largo del curso. Tenemos un laboratorio estival docente, tenemos mesas de diálogo con los profesores, tenemos espacios para crear proyectos juntos con los profesores y lo hacemos todo en horizontal. No existe una imposición por parte del museo, sino que trabajamos junto con ellos para desarrollar recursos, actividades, ideas que puedan implementar en sus aulas. Y una de las cuestiones que más nos preocupó al principio cuando empezamos a desarrollar el proyecto Musaraña es cómo cambiar la forma de ser y estar en los museos, cómo cambiar la forma de ser y estar en las aulas, cómo cambiar nuestra forma de ser y estar en la ciudad. No sé si os dais cuenta, seguramente todos los que trabajan en el museo, que existe como una coreografía típica. Gente que mira la obra, se acerca a la cartela, se aleja, dice sí y se vuelve y continúa, ¿no? Es una danza típica de los museos que nosotros hemos intentado cambiar de alguna forma. Y uno de esos cambios, uno de esos talleres, uno de esos comienzos de las clases, la dedicamos a trabajar con el cuerpo, a ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser
y está en el museo. Lo trabajamos con una artista que se llamaba Laura Sbar. Había una exposición en ese momento, que era la exposición dedicada a Sonia Delaunay, y trabajamos conjuntamente con ella para crear y disfrutar con el cuerpo y hacernos presentes en el museo y en la vida. Y os invito a ver el siguiente vídeo. Cotidiana, pero la presencia del cuerpo queda estancada en el mundo para vencer como pensamiento descalzo. Cada trayecto, cada andar la distancia de un punto a otro, cada hallazgo de espacio que puede recorrerse, cada cambio de lugar y de postura es un disolverse de mundo. Otros me derriban y vuelven, nuevamente cada trayecto influye, una palabra que se apoya en la piel y sigue. El espacio siempre en pista de baile. Cada vez que realizamos un laboratorio, reconocemos a un grupo de singularidades, aparece la sanidad o peligro de las cosas. El peligro encierra la herida propia o ajena. Nunca se sabe de antemano cómo se restablece. Siempre una herida. Entonces, el baile como una apertura de fronteras, el movimiento como una construcción de sentidos, un hecho de principio, una práctica. Se trata de tener el cuerpo, de hacer vivir una presencia, en las calles, en el museo, en la radio, Toda existencia es temporal. Es imposible que nadie piense en vivir, educar, jugar, crecer, amar sin el cuerpo. Y a partir de ahí desarrollamos todo un fin de semana para hacer presente el cuerpo en el museo, en las aulas y en la vida, como decía nuestra querida Laura. Avanzamos un poco más. Hacemos talleres, discutimos muchísimo con los profesores. Los profesores están súper implicados en la vida del museo, ¿no? Bueno, creo que son como el motor de todo lo que hacemos, de una parte importantísima de lo que hacemos. Y una de las partes importantes del desarrollo del proyecto Musaraña son los proyectos artísticos itinerantes. No es la típica maleta, cuando concebimos este proyecto, no es la típica maleta que mandamos a los colegios para que hicieran lo que nosotros habíamos pensado que tenían que hacer en ese momento los alumnos con instrucciones predeterminadas, sino que damos la posibilidad de que, oye, te mandamos esta propuesta, haz lo que quieras. Y lo guay de estos proyectos es que están hechos directamente con los docentes. Nosotros trabajamos directamente con los docentes en la construcción de las diferentes propuestas que itineran a lo largo del año por diferentes centros educativos del museo. Una de ellas es la Big Valise, que es un proyecto inspirado en una obra de Joseph Cornell de Curtis Vita, y lo que proponemos es a los centros educativos que nos cuenten su mundo en una caja. Fijaros lo difícil que es eso, ¿no? Contar tu mundo y tu vida en una caja. Esa caja, cuando itinera por los diferentes, la van recibiendo los diferentes centros educativos, se va completando una maleta gigante,
que van por todos los centros. Ahora os enseño un pequeño vídeo del inicio para que veáis cómo es la maleta, ¿no? Y hace 2 años esa maleta, con los proyectos de las chicas y de los chicos de los diferentes centros educativos, estuvo expuesta en la sala del museo, dialogando con las obras de la que partían, ¿no? Entonces son las obras de los chicos las que legitimaron ese espacio del museo, las que hicieron posible que las obras de Pure Pita y de Joseph Cornet se hicieran realidad y tuvieran una significancia mayor. Os voy a poner el inicio nada más, muy breve del vídeo, para que veáis cómo es la maleta. No es la que estáis viendo ahí al otro lado. Ahí abajo, que se va completando con las cajas una obra artística, una obra colectiva. Escolar. Como decía mi compañera Eva, es una obra colectiva. Ahora estamos desarrollando la Kepler, que es la otra mochila que estáis viendo ahí, que la hemos hecho con la Escuela de Oficios Electrosonoros. Es un gran juego basado en el museo, donde jugamos entre arte y música electrónica, y que va a itinerar por los centros españoles para captar los sonidos de los diferentes centros educativos. Y hay otros proyectos que hemos desarrollado también este año y que esperamos implementar muy brevemente, que lo hemos desarrollado con una profesora de Pamplona, del colegio Nuestra Señora del Huerto. Sí, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿Conocéis a Nuestra Señora del Huerto? Sí, ella se llama... ¿Cómo? Está cerca de aquí. La profesora se llama Nerea Sanz y ella ha desarrollado un proyecto con nosotros que se llama Cartas a un cuadro. Es un proyecto muy sencillo donde vamos a instalar buzones en centros educativos de un montón de escuelas de España para que los chavales, adultos, puedan mandar cartas a las obras del Museo Thyssen y después esas cartas se puedan exponer en el propio museo, ¿de acuerdo? Trabajamos en abierto con el profe para ver qué sale, ¿de acuerdo? Y era un proyecto de Nerea, nosotros lo tomamos y hemos trabajado durante este año con ella haciendo el proyecto. Y tenemos ahí algunos otros proyectos más con la idea de llevar el museo a las aulas y las aulas al museo. Este proyecto nos ha enseñado muchísimas cosas. Una de ellas, lo he puesto ahí un poco, hay muchas letras, pero lo voy a resumir muy rápido. De recetas para generar detonantes. No decimos lo que queremos hacer, no hay recetas cerradas, sino lo que hacemos es propuestas para que cada uno tome lo que necesite para desarrollarlo en el aula. Dejar que el pensamiento artístico habite en cada disciplina. Tras 6 leyes orgánicas sobre educación en los últimos 30 años, la enseñanza de las artes no ha hecho más que disminuir. ¿Podemos aprovechar este movimiento legislativo que sitúa las artes en tierra de nadie? Desde la periferia del sistema educativo podemos dejar que las artes entren en la escuela y lo atraviesen todo. El tercero, ser flexibles para crecer. Existe un compromiso totalmente voluntario por parte de los docentes. No damos créditos en la formación que realizamos. Los docentes que participan en el proyecto Musaraña lo hacen porque quieren, van y vienen. Y su único vínculo es el deseo de implementar un cambio en sus aulas. No hay ningún tipo de recompensa más allá que la labor que realizan para sus alumnos. Y eso, bueno, eso lo tenían en otros cursos y fue una de las primeras cosas que quitamos. No había créditos. Aprender de la inquietud y la sorpresa. ¿Existen conexiones entre la performance con obras medievales europeas? Pues sí, ¿no? Porque intentamos desarrollar una sociedad contemporánea, el pensamiento contemporáneo y ligarlo a nuestra colección histórica. Dar voz a quien no la tiene. Eso es lo que os contaba, ¿no? De que un especialista cuenta a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar. En este caso, desbordamos ese marco, ¿no? Todos tenemos mucho que contar y mucho que hacer. Los cuidados mutuos. La verdad es que bueno, es un peligro. Cuando pasas el WhatsApp a alguien, estás como perdido. Y si formas parte, bueno, los que sois padres y estáis en el listado de WhatsApp del colegio, es tremendo. Tenemos un grupo de WhatsApp de profesores y aquello es tremendo, ¿no? Nos conocemos todos. Sabemos los nombres de los profesores, sus inquietudes, sus problemas, ¿no? Porque cuando nos reunimos en el museo hay catarsis, ¿no? Me siento solo.
no me ayudan en el colegio, ¿no? Y hacemos como terapia, ¿no? Nos cuidamos mutuamente entre todos los participantes. Bueno, y estos somos nosotros tres, una profe que se dedica a hacer memorias visuales de lo que hacemos en el encuentro y nos retrató a mis compañeras y a mí en el primer encuentro de este año, ¿no? Hemos aprendido muchísimo del proyecto Musaraña y no sabemos qué pasará, pero porque intentamos construir pensando en futuros buenos mediante presentes diferentes. Ha transcurrido muchos años ya desde que iniciamos el proyecto Musaraña. Este año vamos a parar de nuevo, vamos a reflexionar sobre qué ha pasado y vamos a hacer una publicación, un libro con los docentes, para ver qué ha ocurrido generalmente en las aulas y qué efecto ha tenido todo lo que hemos hecho en estos años en la forma de comunicar el museo con los alumnos. Muy rápido voy a ir ya. Nubla, Laboratorio de Arte y Videojuegos para Creadores Culturales. Es un proyecto que llevamos trabajando 7 años. Es un proyecto que ha hecho que me esté quedando calvo, ¿no? Porque me ha exigido muchísima energía. Un Steve Martin, ¿no? Hay 1500 museos en España, todos se han lanzado a la digitalización, todos quieren tener un contacto más allá de sus propios muros. Empezamos a trabajar nosotros en el área de educación desarrollando una página web propia, aplicaciones, hemos hecho muchísimos juegos y hace unos años, 7 años, se presentó la posibilidad de hacer un videojuego. La tecnología para nosotros no es el objetivo, solo es el medio para lograr nuestro objetivo. Y eso ya lo sabéis, que es acercarnos a las personas, como cada uno de vosotros. Pero una tecnología es esta carta, como la que nos mandó hace poco nuestra querida Iris. Os leo muy poquito lo que nos ponía Iris. Yo creo que Iris y sus compañeros se lo enviaron a todos los museos de España. Pero bueno, no, era bonito. Decía: queridos trabajadores de Thyssen-Bornemisza, soy Iris, tengo 9 años y vivo en Longares. Estamos estudiando en los museos y queremos convertir nuestro colegio en un museo, haciendo dibujos, etc. Se llamará Un paseo por el museo. Y ella nos contaba, nos pedía recomendaciones de qué obras le pueden gustar más a los niños, cómo se llama eso que aparece debajo de los cuadros, etc, etc. Oye, la carta es una tecnología de primera. Igual que el dibujo, el papel, el lápiz, el boli, igual que estas consolas, ¿no?, que vemos en sala. La fotografía de arriba a la derecha son las salas del Museo Thyssen. Y llegamos, como decía, a trabajar con el videojuego. A mí me interesaba mucho trabajar con el mundo del videojuego por estas razones. El videojuego me apetecía trabajarlo como fenómeno cultural, el videojuego como material expresivo y narrativo. ¿Pueden ser los videojuegos? Nos preguntábamos, ¿cómo pueden ser los videojuegos, o pueden los videojuegos expandir los relatos de la educación y los del museo? ¿Cómo lo digital puede transformar la realidad? ¿Cuál es el lenguaje de las pantallas? ¿Podemos conseguir emocionar con la historia de los videojuegos? Y me encontré una cita, la de Huizinga, que me certificaba que un videojuego podía tener un impacto cultural en la gente que jugaba o accedía a ello. Los museos en general han hecho muchos juegos. Y muchos juegos relacionados con asesinatos. Yo no sé por qué. Robos, asesinatos en museo era bastante habitual, de verdad. Haces una relación de juegos hechos por museos y en todo sitio han matado a alguien o han robado un cuadro. Nosotros también hemos matado muchas veces a gente y hemos robado cuadros del Thyssen, ¿no? Queríamos salir de esa narrativa tradicional del mundo de los videojuegos. Y la idea surgió a partir de un proyecto que realizamos hace muchísimos años que se llamó Aquí pintamos todos, que eran con consolas, y un juego que se llama Art Academy. Hicimos una formación con profesorado y diseñamos proyectos, los profesores diseñaban proyectos para implementar el videojuego, el arte y el museo con sus consolas. Y a partir de ahí conocimos a un par de profesores universitarios con los que empezamos a dialogar, a debatir sobre los videojuegos. Y como a Rufino, mi jefe, le gustaban los videojuegos y a mí me gustaban los videojuegos, pues fue perfecto. ¿Qué pasó? Que no teníamos dinero para hacer un videojuego. Que esto suele pasar, no teníamos ni un dinero. Bueno, ¿qué hicimos? Configurar un pequeño laboratorio donde debatir sobre los videojuegos. Empezamos a ver muchísimos videojuegos, empezamos a ver qué podía aportar un videojuego al Museo Thyssen, si nosotros podíamos proponer una narrativa, una nueva forma de utilización diferente, y hacíamos reuniones en el museo con estudiantes de grado de videojuegos. Creo que había reuniones de 25 o 30 estudiantes, implicamos a los profesores, a nosotros, hacíamos visitas, hacíamos
de todo, por las salas del museo, para pensar un videojuego y pensar cómo podríamos hacer un videojuego, porque éramos tan indie que no teníamos ni idea. No sabíamos que íbamos a hacer un videojuego, pero teníamos la idea de hacer un videojuego y nació de eso. Y los videojuegos que estoy mostrando aquí son algunos de los que estuvimos jugando y probando, de aquellos que nos podían permitir contar narrativas que fueran totalmente diferentes, ¿no? Y que implicaran emocionalmente a los jugadores. Y empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer un montón de cosas. Y de repente, yo creo que nos viene a ver un santo, llega un programa que se llama PlayStation Talent, ¿no? Sony PlayStation pone en marcha en España una incubadora de talentos. Tocamos a la puerta y sonó la flauta. Y dijeron que iban a apoyar nuestro proyecto de videojuego. Nosotros que éramos indie, no, lo siguiente, ¿no? Bueno, pues nos pusimos a hacer un videojuego. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero teníamos una fecha de lanzamiento. Y esto fue súper emocionante, porque tenemos a chicos escribiendo guiones, tenemos a dibujantes, artistas, filósofos. Aquello era una auténtica fantasía, ¿no? La parte tercera del taller llegaban los chavales con sus ordenadores, se instalaban allí, en el museo. Los de seguridad llamaban diciendo, han entrado gente sospechosa, ¿no? No estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Que el museo se convirtiera en un hub, en un centro para crear cultura, y que eso que iban a hacer con nosotros les sirviera a ellos de cara al futuro. Y eso es como mi mayor satisfacción, de que han finalizado ya 2 videojuegos con el museo y Sony PlayStation y en su carta de presentación. Algunos ya han derivado hacia el mundo de la música y los videojuegos, algunos han derivado hacia el mundo de la narración de los videojuegos, algunos se han planteado ser artistas a partir de participar en el mundo nuestro proyecto Nura. Como digo, hemos hecho hasta la hora 2 videojuegos. El primero duraba 1 horita, era muy pequeño, cometimos 2 millones de errores. Yo cada vez que entraba en un portal de gamer veía las críticas que nos hacían y digo, me quiero morir, ¿no? Me quiero morir, pero era un proyecto de experimentación. Así que nosotros lo contamos en todos lados. ¿Qué nos pasó? Que hicimos el listillo y entramos en un mundo que desconocíamos en cierta manera, pero fue súper gratificante para nosotros, porque era un proceso educativo. Nuestra intención no era ni vender muchísimos videojuegos, ni queríamos hacer grandes cosas, sino que todo el proceso fuera significativo para los participantes. Que los programadores conozcan la colección mejor que yo, eso es una ganancia, ¿no? Eso no hay nadie que me lo pague, ¿no? Eso es increíble. Bueno, era un videojuego súper sencillo, donde trabajamos con la idea de la memoria y la creatividad, ¿de acuerdo? Y los escenarios del museo, los juegos del museo eran como escenarios. Las mecánicas no eran muy complicadas, bueno, aprendimos muchísimo de ahí. Y afrontamos y Sony nos dijo, oye, ya que habéis hecho el primero, ¿por qué no hacéis el segundo? Y nosotros, pues vale. Y empezamos a hacer la segunda parte del videojuego. Hicimos presentaciones, los medios se preocuparon muchísimo. Las imágenes que estáis viendo son los chavales, los participantes que formaban parte del equipo. 90 personas han participado en la creación de los 2 videojuegos, 7 años. Bueno, muchísimo tiempo. A nadie de la industria va a tardar 7 años en hacer videojuegos, pero nosotros éramos poco especiales. Han participado los chavales en las principales ferias de videojuegos del mundo, la de Los Ángeles, la de Hamburgo, y eso ha sido como parte de participar en este proyecto. Bueno, ese soy yo. Que aparezco como traficante de libros en el videojuego. Hemos aprendido muchísimo. Y hemos aprendido que el museo tiene que ser un espacio de libertad. Un espacio de libertad donde la contribución de todos tiene que ser tomada como iguales, ¿no? Hemos aprendido que todo el mundo tiene que tener su lugar, que necesitamos tiempo para crecer, y eso es uno de los grandes males de los proyectos o de la gestión cultural. No nos da tiempo muchas veces a desarrollar proyectos, y sin tiempo no vamos a llegar a ningún sitio, porque no nos da tiempo a evaluar, a sacar conclusiones, ¿no? Y el tiempo es fundamental para el crecimiento de los proyectos. Y hemos aprendido a hacer comunidad y a desarrollar un proceso de trabajo que es propio. El segundo videojuego se llamó M, el viaje al centro del mundo, y en ese la narrativa ya duraba 4 horas. La narrativa fue muchísimo más compleja. Hablamos de memoria, de ciudad, de género, hablamos de los conflictos de la ciudad. Intentamos implicar toda la colección para tratar temas que fueran realmente importantes y significativos, tanto para los que hacíamos el videojuego,
pero también, sobre todo, también para los que lo van a jugar. No sabíamos lo que hacíamos, pero lo conseguimos. Nada, un minutín, os pongo, nada, 30 segundos para que hagáis una idea del videojuego y os dejo con un final. La música que estáis escuchando está compuesta por uno de los participantes, ¿no? Y su grupo. Os invito a jugar y cuando juguéis, vayáis al museo e intentéis identificar los cuadros sobre los que tomamos el videojuego. Ya para finalizar, porque no quería terminar, bueno, a partir del videojuego hemos hecho un montón de talleres, hicimos una aplicación con todos los participantes, realizamos jam, no sé si habéis participado alguna vez en una jam, te encierras 48 horas para crear un videojuego. Encerrado, nos llevamos el viernes, nos vamos el domingo, dormimos en el museo o en el espacio en el que quedamos, ¿no? Y nos encerramos a crear un videojuego. En este caso, la última jam que realizamos estaba dedicada a género, ¿no? A mujeres. Y entonces los participantes tenían que desarrollar durante 48 horas un pequeño videojuego que hablara de una manera crítica sobre el papel de la mujer en el arte. Y además desarrollamos otro tipo de videojuego, ¿no? En este caso ya termino de verdad. Es un videojuego que se llamó Animalario, que lo hicimos a raíz de la exposición Lección de Arte, y donde preguntábamos a la gente qué tipo de visitante eres, ¿no? A partir de un estudio muy antiguo de hace algunos años, existían dos especialistas que identificaban el tipo de visitante con animales. Entonces trabajamos con esa idea en el videojuego. Nos preguntamos cómo sería el visitante pez, el visitante hormiga, el visitante mariposa y el visitante saltamonte. Creo que todos pueden tener como claro cómo interactúan, cómo actúan este tipo de visitantes en el museo. Es un juego muy sencillo, pero que nos hace pensar sobre cómo somos y estamos en los museos. Y no quería dejar de terminar, así que termino con nuestro laboratorio de educación y acción social, que es el más antiguo de todos, donde nos planteamos cómo podíamos trabajar de una manera diferente el museo y nuestra acción educativa, ¿no? Y empezamos a preguntarnos muchísimas cosas, donde la barrera no únicamente era la física, cómo podemos aprender en el museo, cómo podemos trabajar con profesionales sociales y sanitarios, cómo desarrollar trabajos en red entre los diferentes colectivos, cómo trabajar a corto, medio y largo plazo, cómo desarrollar museos donde la inclusión sea real, cómo diseñar en función de las necesidades y qué desean los diferentes colectivos usuarios de nosotros. Es un proyecto donde cada una de las visitas que se hacen con los colectivos se diseñan específicamente para ellos. Nos reunimos con cada uno de los colectivos y diseñamos su experiencia que quieren tener en el museo, los temas que quieren abordar y cómo lo quieren abordar. Lo hacemos desde hace muchísimos años. Hemos desarrollado también pequeñas exposiciones de contexto con diferentes colectivos. Y para finalizar, este es nuestro programa, que está dividido en diferentes líneas de acción. Veis que son un montón, no os voy a aburrir con ellos, pero trabajamos de manera muy profunda con diferentes colectivos de la ciudad de Madrid, ¿no? Y de la Comunidad de Madrid, ¿no? Tenemos ya 1000 colectivos con los que hemos trabajado en los últimos años. Para finalizar, nos gusta pensar el museo que puede generar realidades presentes e imaginar el futuro más poético y significativo. Nos gusta pensar en ciudadanía, que la ciudadanía es el centro de nuestro museo. Y siempre utilizo esta cita de Duchamp,
contra toda opinión, no son los pintores, sino los espectadores los que hacen los cuadros. Un museo con un museo vacío realmente no sirve para nada. Mantener la colección la podíamos mantener de otra manera, ¿no? Este no lo voy a contar, pero es un proyecto que realizamos con la exposición Lección de Arte. Nada, no lo voy a poner en el vídeo. Con la exposición Lección de Arte, donde interveníamos en la sala de nuestra colección permanente con obras de arte contemporánea. Y en nuestro proyecto de idioma desarrollamos una actividad especial donde trabajamos con estudiantes de la Universidad de San Bernardino en lo que era la frontera, o qué significaba la frontera. Y no voy a poner el vídeo, pero realmente cuando nos enviaron los estudiantes qué significaba la frontera y qué había significado trabajar con el museo, se nos caían a todos los educadores las lágrimas. Que muchísimas gracias. Que ha sido un placer compartir algunas de las experiencias que hemos desarrollado con vosotros y que cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis, el área de educación es fácil de encontrarnos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias a ti, Salvador. Y ahora abrimos un breve periodo de preguntas, 5 minutillos, un par de preguntas, 3. Bueno, pues estas primeras horas de la mañana, ¿yo te puedo preguntar algo o no? Claro que puedes preguntar. Somos muy serios, pues. No, pues te quería... cuando hemos leído tu currículum, pues hemos visto que eres gestor cultural, educador, mediador. Aquí somos muchos así, ¿no? Y muchas. Somos gestores, mediadores, hacemos un poco de todo. Entonces, tú ¿cómo te ves? ¿Cómo eres un gestor cultural, un mediador? ¿Cómo llevas esa relación? A veces eres mediador, a veces eres gestor. Nosotros somos educadores. Y la gestión cultural es una vía para desarrollar nuestra profesión, que es la educación. Nosotros desarrollamos todo. Diseñamos, programamos, ejecutamos, evaluamos y llevamos la gestión administrativa de todo lo que tiene que ver concerniente al área de educación. En mi caso también llevo todo lo que tiene que ver redes sociales, toda la parte de tecnología educativa del museo, cursos, pero nosotros somos educadores y así afrontamos nuestro trabajo. Nuestra conciencia, nuestro punto final siempre es la educación. Los educadores no somos mediadores, no somos guías, somos educadores, ¿no? A veces se ha denostado un poco, últimamente se ha puesto de moda la palabra de mediación. Nosotros apostamos por la palabra educación, por lo que significa la palabra educación como transformación real de la sociedad, no como vía, y eso es lo que nos dedicamos. Tenemos claro que la palabra que mejor nos define es la de educador, y después pues gestionamos. Ahí tiene más. Complicado. Por allí. Aquí tenemos una palabra. No, es complicado. Nada, no es una pregunta como tal, más que nada es una reflexión, ¿no? Primero, daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en el Thyssen, en la parte de educación. Creo que es uno de los referentes, ¿no?, a nivel nacional de lo que tenemos que hacer en los museos. Y luego eso, la reflexión que a veces es muy complicado. En los museos pequeñitos, todos no somos el Thyssen. Entonces la parte de apoyo institucional o incluso la sociedad, para llevar los museos a la sociedad se necesita pues eso, los apoyos, presupuestos, gente, ¿no? Gente especialista que trabaje para poder llegar a toda esa gente. Nada, simplemente era eso, una pequeña reflexión que cada día cuesta, ¿no? Que tienes que estar muy metido en el trabajo. En el museo donde yo trabajo solamente hay una persona para todos los departamentos, entonces se hace muy difícil el continuar, ¿no? Y necesitas amar realmente lo que haces. Simplemente no hay pregunta. Sí, la verdad que sí, que nosotros estamos súper afortunados, ¿no? Jolín. Conozco a tantísimos compañeros que son uno y se reparten haciendo 30.000 tareas. Nosotros también somos súper polivalentes y no llegamos muchas veces a todo lo que queremos hacer y nos genera muchísimas veces frustraciones. Entonces comprendo perfectamente cuando me dices que somos uno para hacer 500.000 cosas y no llegamos. Y lo que necesitamos es tocar puertas y que nos escuchen. Y nosotros lo hacemos muchísimo, ¿no? No podemos desarrollar todo lo que tenemos pensado, todo lo que tenemos en la cabeza y nos toca ir
tocando puertas a montones de instituciones porque las áreas de educación suelen tener muy poco presupuesto. No es porque se alticen, sino que al final somos casi los últimos a los que le llega el presupuesto. Lo positivo que tienen las grandes instituciones es que, bueno, pues te llega mucha gente también, ¿no? Que a veces a los museos más pequeños no llegan para hacer contribuciones, ¿no? Pero para eso está el Estado y las comunidades y los ayuntamientos, ¿no? Para apoyar toda la acción que se realiza desde la área de educación, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso ya a la siguiente ponencia, porque vamos un poquito... Ah, perdón, que hay una palabra, pues la última, ¿vale? Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el proyecto Nubla, de los videojuegos, y ahí quería entender un poco más qué factores fueron decisivos para poder obtener el financiamiento o la beca para el desarrollo, y luego qué objetivos se plantearon y se cumplieron, ¿no? Porque se habla mucho hablas de la experimentación y de lo beneficioso que fue, pero también quisiera saber si se plantearon objetivos en relación, por ejemplo, a la interacción que debía tener el público con los videojuegos. Por ejemplo, si debía haber un número de visitantes, cuántas personas visitaron. Pues te cuento, ha sido el videojuego indie más descargado para la plataforma de Sony PlayStation, pero que se lo descarguen 100.000 personas, para mí no es realmente significativo. Lo que ha sido significativo es el proceso que hemos desarrollado con las casi 90 personas que han participado en el proyecto y lo que han servido para ello. Testeamos mucho el videojuego con gente, con jugadores, no con jugadores que nos van a decir lo que verdad piensan, ¿no? Y hay muchísimos especialistas que nos han puesto verde en la crítica. Pero realmente aprendemos de eso, no sé si alguien trabaja en el mundo de los videojuegos, pero cada cierto tiempo existen evoluciones del videojuego y corregimos cosas que sabemos que la gente quiere que cambiemos, ¿no? Por ejemplo, hemos sacado un parche sobre el control de los mandos. Por ejemplo, ahora vamos a sacar un parche con burbujas que explica de dónde viene la inspiración en el museo y contándote el proyecto, ¿no? Que tú vas jugando y de repente te describas. Pues todo ese tipo de cosas que nos han ido devanando el público, la gente con la que hemos jugado o hemos testeado, lo vamos haciendo pequeños cambios con el paso del tiempo. La primera pregunta es esta. Sí, ¿qué factores fueron decisivos para recibir el financiamiento? ¿Qué factores fueron decisivos? Era el primer, para Sony era el primer videojuego que realmente para consolas de jugadores que se hacía desde el museo, ¿no? Trabajar para ellos, para el sector cultural y más con el área de educación, era un valor como está añadido. Cuando pensamos en un videojuego Sony, siempre tenemos en la mente una tipología de videojuego, ¿no? No es como Nintendo, que Nintendo sí que tiene otro tipo de variedad de juegos, ¿no? Estoy haciendo aquí un poco de promoción de consolas, pero no pasa nada, pero no se enfaden conmigo. Pero es eso, ¿no? A ellos también les fascinaba cómo podíamos desarrollar un proceso educativo y un proyecto de gestión de un videojuego con gente desde el museo y que la parte de educación y de la cultura y el arte estuviera implicada en un videojuego. Y eso es lo que nos hacía como un poco especiales y les hizo gracia al final, ¿no? Nosotros también nos postulamos, les presentamos el proyecto que queríamos hacer y pasamos todas sus especificaciones para que nos dieran el apoyo, ¿no? Muy bien, pues le volvemos a dar las gracias, Salvador, y habrá tiempo de hablar contigo a lo largo de la mañana o del día. Pues nada, vamos ya paso a la segunda ponencia. Gracias.